Bueno, nosotros hasta la semana pasada vimos lo que eran el trabajar con matrices, sus operaciones, sus propiedades básicas en cuanto a operaciones. Vimos lo que era la suma entre matrices, multiplicaciones entre matrices. Vimos las distintas reglas que se aplican en los tipos de matrices. eh, y vimos también algunos ejercicios de aplicación de las matrices. Bueno, el día de hoy, ya una vez que ya sabemos qué es un escalar, qué es una matriz rectangular, qué es una matriz cuadrada, qué es una matriz identidad, cada uno de los tipos de matrices, el día de hoy vamos a aprender a sacar lo que se conoce como el determinante de una matriz. Vamos también a aprender a encontrar el determinante de una matriz por el medio de lo que se conoce como el método de cofactores y la regla de Sarrus. Específicamente nos vamos a concentrar en el determinante de la matriz, en el cálculo de la determinante de la matriz. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a aplicar los determinantes de una matriz para sus diferentes aplicaciones. Vamos a ver un poco hoy día lo que es la definición de un determinante de una matriz, para qué sirve. Nos vamos a concentrar un poquito en sus propiedades y aprender a calcular unos ejemplos básicos. Eso el día de hoy. Y el día de mañana veremos casos más específicos, como es el caso de cofactores. Y la siguiente clase terminaremos de ver ya lo que es la regla de Sarrus. Y profundizamos un poquito más en la forma de cálculo de matrices de mayor dimensión. Vamos a ver que es un procedimiento sencillo, que no involucra mayor ciencia o técnica para su cálculo. Empezamos con lo que es el determinante la determinante de una matriz. Como ustedes ya conocen, nosotros representamos a las matrices con las letras mayúsculas. Esta es la forma genérica de una matriz, donde están representadas cada uno de los elementos, el elemento 1, 1, para las filas hasta el elemento M1, y para las columnas hasta el elemento 1n, y el total de los elementos es hasta el elemento AMN. Estos constituyen una matriz ordinaria, de lo cual se obtiene lo que es el determinante. Se perdió la imagen, bueno, no importa. Vamos con la definición. ¿Qué es un determinante? El determinante de una matriz lo vamos a identificar con el término det de la matriz a la cual se está calculando su determinante, o se lo va a representar también con otra nomenclatura que ya vamos a ver. La determinante de una matriz es el número obtenido al sumar todos los diferentes productos de n elementos que se pueden formar con los elementos de dicha matriz. Repito, es el número obtenido al sumar todos los diferentes productos de elementos que se pueden formar con los elementos de dicha matriz. De modo que en cada producto figuren un elemento de cada distinta fila y de cada distinta columna. A cada producto se le asigna un más si la permutación, un poco para lo que sepan qué significa permutación. Permutación es cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y queremos ver cuáles son las distintas formas en que podemos ordenar estos datos. Por ejemplo, si tenemos 1 y 2, ¿cómo podemos ordenar los datos? 1 y 2 y 2 y 1. Entonces, la permutación de estos datos van a ser 2. Tenemos dos permutaciones posibles. Entonces, si nosotros tenemos una matriz
de 2 por 2, entonces vamos a tener dos permutaciones posibles. Y se las ordena sumando y multiplicando, sumando cada uno de los distintos elementos que conforman eh, dicha matriz. Y se comienza, en respecto a los signos, el primer elemento tiene el signo positivo, el segundo tiene el signo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo, y así sigue continuamente. Esto es para los subíndices de las filas del mismo orden de la permutación de los subíndices y columnas y signos negativos de distinto orden. Bueno, aquí es un poquito la forma general de cómo nace un determinante. Ya lo vamos a ver con un ejercicio más práctico para que se entienda mejor. El objetivo de las determinantes es conocer si una matriz es regular. ¿Qué significará que una matriz es regular? Cuando hablamos de que una matriz es regular, nos estamos especificando o estamos haciendo énfasis a que se la puede invertir. Que estamos haciendo énfasis a que esta matriz se puede invertir. ¿Qué significa de que la matriz? Leonel, ¿vas a decir algo? ¿Tú alzaste la mano? Sí, buenos días, Economía. Buenos días. Una compañera me escribió ahorita que si lo puede aceptar para ingresar al grupo. Aunque ya ¿Cuál? le acepté. Sacamos. Sí, Sí, ya está en la sesión. ya. Sí, Ingresé, listo, eso no. ya, gracias. Bueno, entonces, continuamos. El objetivo de las determinantes es para conocer si una matriz es regular. ¿Qué, qué entendemos por matriz regular? Es aquella matriz que posee una inversa. Vamos a ver que no todas las matrices poseen inversa. Entonces, si una matriz posee inversa, quiere decir que se puede invertir. ¿Qué significaría la inversa? O sea, es como cuando ustedes tenían, si tienen el elemento 2, la inversa de 2 es 0.5. ¿Por qué? Porque es 1 dividido por 2 y nosotros lo podemos representar como un medio. Es un poco para que, a ver, mejor lo voy a hacer con un ejemplo simple, para que recuerden estas definiciones básicas que en algún momento vieron ustedes en álgebra. A ver, voy a compartir aquí rapidito una pantalla. Acá está. ¿Ya? Sacar esto, que me está haciendo espacio. Nosotros sabemos que si ponemos 2 y queremos invertir este 2, que es decir, queremos pasar este 2, que sabemos que imaginariamente es como que si aquí hubiera una raya de división y abajo estuviera el 1. Eso lo sabemos por definición, ¿no? Que este es un número natural y si tiene abajo un 1 es como que si fuera un número quebrado, pero en realidad es un entero. Si lo queremos convertir, invertir esto, ¿qué vamos a decir? Que va a ser 2 a la menos 1. Entonces ponemos nosotros, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? Ahí no te... Bueno, 2 elevado a la menos 1. Ahí nosotros estamos invirtiendo la matriz. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2. Entonces nosotros sabemos que 2 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 2. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. 2. Y esto sabemos que es igual
a 0,5. Entonces nosotros sabemos por definición que 0,5 es igual a 1/2 y es igual a 2 a la menos 1, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, que x es igual a 0,5, es lo mismo que tengamos nosotros a x, a 2x, que es igual a 1. ¿Sí? Esto es esta parte de acá abajo, voy a hacerlo más grandecito para que lo vean mejor. Ahí. Esto nosotros ya vimos en matemática 1, en cálculo 1. Sabemos que 2x es igual a 1. ¿Por qué? Porque al despejar la x, sencillamente voy a decirte que x es igual, y nosotros sabemos que lo que está multiplicando, en este caso el 2, está multiplicando, pasa a dividir. Va a ser 1 dividido para 2. Y eso nos queda igual nos queda igual a 0,5. Y sabemos que 0,5 es lo mismo que 1/2. Y esto es lo mismo que 2 a la menos 1. Entonces, por eso es que se vuelve importante saber si una matriz se puede invertir o no. Porque en el caso que estemos trabajando con un sistema de ecuaciones, imagínense que esta matriz X no es X minúscula, sino que es una matriz 2X. Es igual a 1. Y nos preguntan, ¿cuál es el valor de X? Entonces, sabemos que X es un montón de elementos, eso vimos en la última clase, cómo se formula el sistema de ecuaciones. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la inversa de esta matriz, y la inversa de esta matriz la multiplicamos por la misma matriz. Ya vamos a ver que cuando se multiplica la matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Y del otro lado multiplicamos a esta matriz por la inversa, hacemos el producto de las matrices y podemos despejar el valor de X. Entonces, por eso es que es importante conocer primero si una matriz se puede invertir o no, porque no todas las matrices son regulares o se pueden invertir. Entonces, por eso es que es importante conocer el determinante. Ya regresamos a la teoría de la determinante. Repito, el objetivo de la determinante es conocer si una matriz es regular, es decir, si tiene inversa. Y por lo tanto conocer si un sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Sí está claro? Nadie dice nada. Bueno, continuamos. En el caso de que un sistema de ecuaciones tenga una única solución, se la puede aplicar calculando el determinante por medio de un método que se llama la regla de Cramer. Esta regla de Cramer la vamos a ver después. Entonces, lo que les mencionaba, una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de 0. ¿Qué significa que el determinante sea distinto de 0? De que la matriz se pueda dividir, por decir. Porque si ustedes dividen un número para 0, ¿qué vamos a tener que dar? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Valeria. Valeria, ¿qué resultado da si tú pones 2 dividido para 0? ¿No está Valeria? Sale error Así es. porque no se puede Error. dividir un número para 0. No existe. Tú no puedes dar 2 unidades entre 0 personas porque las 0 personas no existen. O sea, eso no existe. Si lo calculas, si lo pones en una calculadora, lo pones en un computador y haces la división de un número, cualquier número, sea positivo o negativo, lo divides para 0, inclusive el 0, si lo divides para 0 te va a salir error. Eso ustedes lo vieron en el cálculo 1,
cuando estudiaban límites, de que no se pueden dividir los números para cero. Entonces, si una matriz no se puede dividir, o sea, no se puede calcular la inversa, entonces no se va a poder resolver sistemas de ecuaciones. Por eso es importante saber si se puede calcular, y el primer paso es conocer si existe o no existe el determinante. Entonces, por regla, vamos a tener que si el determinante de A, ¿se acuerdan que yo les mencionaba acá que el determinante se lo va a expresar de otra manera? Aquí tenemos. Si el determinante de A, el determinante se lo expresa con 2 barras. Ojo, esto no es valor absoluto, no es valor absoluto, no estamos diciendo si el valor absoluto de A. Se dice que es valor absoluto cuando es un número escalar. Es decir, cuando A es una letra minúscula. Ahí significa valor absoluto. Cuando estamos hablando de la letra mayúscula, estamos hablando de la determinante. Esto es muy importante tener claro qué significan estos elementos. Entonces, si la determinante de A es diferente de 0, decimos que la matriz es regular o es inversible. ¿Qué significa que se puede invertir? Que se puede calcular la inversa, que vendría a ser el equivalente a dividir la matriz. En este caso existe una matriz inversa y la representamos como a la menos 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí se puede calcular la inversa de una matriz. Entonces, tenemos que la función determinante se puede calcular únicamente para matrices cuadradas. Eso es otra característica muy importante, ya que decía que nosotros vamos a calcular las distintas combinaciones posibles que se pueden tener entre sus filas y sus columnas, y si tenemos una matriz que es rectangular, vamos a tener que al momento de encontrar la combinación, no es lo mismo saber que tenemos una combinación entre filas y columnas, donde tiene 2 filas y 2 columnas, entonces puedo hacer una combinación entre esas. En cambio, si tengo una de 2 por 1, no voy a poder combinar, porque voy a tener que en un lado existe una cantidad de elementos posibles y en otro lado otra cantidad de elementos posibles, por lo cual no se puede calcular. Entonces segunda característica o segunda regla es que todas las matrices que son invertibles son cuadradas. No necesariamente todas las matrices cuadradas son invertibles, pero al menos sí, todas las matrices que son invertibles son cuadradas. Entonces ahí tenemos una notación. ¿Qué significa el término notación? Una representación. El determinante de A, que lo podemos expresar de esta manera, también puede ser expresado de esta otra manera, ¿sí? Como si fuera valor absoluto, pero esto, ojo, no es valor absoluto cuando se pone la letra mayúscula, porque recuerden que nosotros representamos a las matrices como con letra mayúscula. Esto ustedes lo van a encontrar en todo libro de álgebra. En cualquier libro de álgebra van a encontrar esta expresión. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular los determinantes. Antes de empezar con los ejemplos, ¿alguna pregunta con la parte teórica? Miren que hemos conversado un poquito de cómo calcular un determinante. Sabemos que es la permutación entre sus filas y sus columnas. Si nosotros tenemos una matriz cuadrada, voy a poner acá para que me entiendan un poquito eso. Si tenemos una matriz cuadrada, la matriz cuadrada, ¿cuántas filas tiene? Una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Cuántas filas va a tener? 2. Tiene 2 filas, ¿no? Entonces vamos a poner el 1 y el 2. ¿Y cuántas columnas? 2. 2 también. 1 y 2, ¿no? Tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, esto es una matriz cuadrada. Entonces nos concentramos que sabemos que es M por N. M por N. ¿Ya? Entonces, si sabemos de qué maneras podemos combinar. Podemos decir una fila, podemos combinar una fila por una columna, la primera fila con la primera columna,
Así, podemos hacer primera fila con la primera columna. Esa es una forma de combinarla. La otra forma de combinarla es segunda fila con la segunda columna. Y al momento que se ha hecho eso, ya se han cubierto todos los efectos posibles. ¿Sí? Esas son las dos maneras. Es lo mismo decir que la segunda fila por la primera, que la otra vez, porque eso ya, si hacemos, aquí tiene dos permutaciones posibles, la una con la segunda y la segunda con la primera. No es lo contrario, porque si es lo contrario estamos hablando de combinaciones. Combinaciones es un término diferente. Ustedes, si ya han visto estadística, ya lo saben. Si no lo han visto estadística, cuando lo vean estadística lo van a profundizar un poquito más. Pero en definición, van a ser dos combinaciones posibles. Eso era un poquito para mencionar el ejemplo. Entonces vamos con el primer ejemplo, con cuando tenemos la primera matriz, que es un escalar, que es por definición es un escalar de dimensión 1 por 1. Y nosotros lo representamos por los escalares con letras minúsculas. Entonces, la dimensión de una matriz de un solo elemento, su determinante va a ser dicho elemento. Es decir, si yo quiero encontrar cuál es la determinante de 2, el determinante de 2 va a ser 2 mismo. ¿Sí? Entonces, eso nos indica. ¿Por qué no encontramos el determinante de un escalar? Porque sabemos que los escalares se pueden dividir. Entonces, por eso no hay problema que el escalar no existe el determinante de un escalar. Solamente en matrices. Las matrices no se pueden dividir, se pueden invertir. Y la inversa de una matriz se la multiplica. Es decir, si nosotros queremos pasar un elemento del otro lado de una ecuación, cuando estamos hablando de un escalar, a ver, para que me lo entiendan mejor, aquí en este caso, si nosotros este 2 lo queremos pasar acá, simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Este 2 pasa acá dividiendo. ¿Sí ven? Pasan dividiendo. Lo hacemos directo. En cambio, si lo tenemos que hacer aquí, primero tenemos que calcular la inversa de x. Calculamos la inversa de x, entonces vamos a tener aquí 2x por x a la menos 1. Por x a la menos 1. Y acá vamos a tener que es igual a 1 que multiplica a x a la menos 1. ¿Sí? Y esto va a ser 2 por la matriz identidad. Y esto va a ser igual a la inversa. ¿Ya? Aquí me equivoqué. Aquí es menos 1. Aquí es menos. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, miren que aquí, en la primera parte, se hace un solo procedimiento. Va directamente se lo divide. Se acabó. Acá no. Acá tenemos que calcular la inversa y se la multiplica a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Esto es en términos de ecuaciones. Acá también se lo puede hacer directamente, sí. Podemos calcular la inversa de esto es 1/2, 2 por 1/2, da lo mismo, pero tiene la característica que se lo puede hacer directamente porque se los puede dividir. En cambio, las matrices no se pueden dividir, hay que necesariamente calcular la inversa. ¿Ya? Entonces, la regla, tenemos como regla que la dimensión de la matriz de 1, o sea, de 1 por 1, solo tiene un elemento y su determinante de dicho elemento es el mismo elemento, perdón, ¿no? Entonces ahí vemos la definición de que para la inversa, aquí me faltan las rayitas, es igual al mismo elemento. O que el determinante de A, aquí está expresado, esta es la matriz A está representada por un único elemento, el elemento 1, 1, y su determinante va a ser igual al mismo elemento 1, 1. ¿Sí?
¿Hasta allí alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? Ustedes pueden observar de que todo esto es sencillo. Todo lo que es matemática, todo lo que es álgebra, todo lo que son estos elementos de cálculo son reglas básicas que hay que simplemente dominar y saber decidir qué propiedad utilizar en qué momento. Vamos a ver con otro tipo de matriz, una matriz cuadrada. Recuerden que nosotros dijimos que solamente se pueden calcular determinantes con matrices cuadradas, no con matrices rectangulares. Entonces aquí tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2. Está representada en su forma básica A11, A12, A21, A22. Nos piden que calculemos cuál es la determinante de esta matriz. Para ello, ponemos que el determinante, en su forma genérica, es igual. Si se dan cuenta que hay una pequeña diferencia al representar el determinante. Aquí la matriz se la representan con los paréntesis o se lo puede representar también si ustedes quieren con corchetes. Pero no lo representan con líneas rectas. Ojo, eso no lo hagan. Porque cuando se calcula la determinante, no es lo mismo tener una expresión entre paréntesis que tener una expresión entre corchetes. Ya van a ver cuando veamos los métodos de Cramer, de que para calcular una matriz de dimensiones grandes, nosotros vamos a tener que hacer el cálculo de cada elemento por los elementos que componen los demás extremos, y no consiste nada más que multiplicar un escalar por el determinante de otra matriz. Son temas que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, de momento quiero que sepan que el determinante de una matriz, cuando se lo va a calcular, ¿qué estamos indicando? Que vamos a calcular el determinante ¿de quién? De la matriz A. Es lo mismo aquí. Aquí estamos diciendo que vamos a calcular el determinante de A. Aquí estamos expresando la matriz a la cual se le va a calcular el determinante. Esto de aquí es lo mismo que lo que está acá. Bueno, aquí vemos lo que les mencionaba. En la teoría, que calculábamos nosotros la probabilidad de cada término. Entonces, ¿y cómo nosotros determinamos con cada una de sus diagonales, no? Entonces tenemos que la diagonal principal va a tener, la primera permutación posible va a ser el primer elemento con el segundo elemento. Esta es la primera permutación posible. Y la segunda permutación posible para seleccionar todos los elementos es la segunda, o vendría a ser la diagonal secundaria. Y aquí los términos van a ser, no lo representé, pero aquí está representado, siempre va a respetar el orden que es primer elemento positivo, segundo negativo, negativo, positivo. Si aquí hubiera una matriz de 3×3 sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y así se va a ir extendiendo para una matriz de n por n. Ya nos quedan menos de 10 minutos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Tomamos la primera diagonal, la diagonal principal, y multiplicamos el primer término, A1, 1, por el segundo término, A2, 2. Y esto lo vamos, como cae en la segunda diagonal, en la diagonal secundaria, ahí lo que vamos a hacer es consideramos el signo, que como es negativo, vamos a poner negativo, menos. Miren, esto es lo que les mencionaba, es el primer elemento de la permutación. Cuando tenemos una permutación de 1 y 2. Entonces tomamos 1 y 2, es la primera forma de tomar la permutación. Menos, ¿por qué es menos? Porque estamos considerando el segundo elemento. Menos va a ser A2, 1, que multiplica a 1, 2.
A22. A ver, aquí hay un error de tipeo. Aquí es A11 por A22 y aquí es A22, A12 por A21. Aquí está mal, aquí hay un error. Aquí es 21. ¿Sí? Y esta es la segunda permutación. Aquí está mal el ejemplo. Aquí está mal tipeado. A ver, aquí es A11. Multiplica. Se toman estos dos. A11 por A22. Sí, aquí está mal tipeado. Ya. Entonces, cada producto, continuando con el ejemplo, cada producto tiene que estar formado por un elemento de la primera fila y un elemento de la segunda fila. Pero al mismo tiempo tiene que ser un elemento de la primera columna y un elemento de la segunda columna. Por eso es que se hace esta interacción. Si hay dos pares tenemos que, como es una permutación entre 1 y 2, solamente van a haber dos emparejamientos posibles. Puede ser 1 y 2 o 2 y 1. ¿Sí? No vamos a tener, no consideramos el 1, 1, porque eso es el primer elemento, y el elemento 2, 2, porque siempre tiene que haber un elemento de la primera matriz. O sea, aquí los distintos términos que podemos tener. 1, 1 no puede ser porque tiene que estar un elemento de la fila y un elemento de la columna. Entonces, al lado 1, 1 está tomando solamente la primera fila y la primera columna. Entonces, no puede ser eso. Tiene que haber una fila y una columna. Entonces, si decimos A1, 1, va con el A2, 2. Entonces, ahí hacemos una fila con otra columna. O si hacemos este elemento con el elemento de acá. No hay más combinaciones posibles, por eso es que solamente dos términos posibles. ¿Ya? Entonces tenemos A1, 2. Aquí sí está bien, ¿ve? Aquí sí lo he puesto bien. Entonces tenemos que el primer término, solo hay dos emparejamientos posibles. El A1, 1 con el A1, 2 de la matriz, que es la primera permutación, más aquí en realidad es menos, aquí lo he puesto al revés, bueno, el orden de los factores no altera el producto, pero es menos, que multiplica a A1, 2 por A2, 1. Acuérdense que esto, ¿quién constituye la diagonal principal? Y lo de acá constituye la diagonal secundaria. ¿Sí? De esto tenemos que el primer producto representa una permutación par y su signo es positivo, lo que mencionábamos. Esta es la primera permutación y lo de acá es la segunda permutación, que es una permutación impar y se la considera como negativa. Ustedes van a observar en todo esto que aquí existe un patrón al momento de calcular cada uno de estos elementos. Al comienzo se ha de ser un poquito confuso, un poquito medio hasta engorroso hacer los cálculos de las determinantes, pero ya una vez que haya práctica se lo van a hacer de manera más rápida. Inclusive, trabajándolo en el Excel, ustedes van a ver que solamente hay que poner un comando y calcula la ecuación, calcula la determinante de manera inmediata. Entonces, pero sí es importante que ustedes sepan de dónde vienen estas definiciones, de dónde vienen estos asuntos para poder identificar cada uno de los determinantes de una matriz. Veamos otro ejemplo, pero ya esta vez con números. Tenemos esta matriz cuadrada de 1 por 1, 3, 3 y 10. Aquí se selecciona aleatoriamente cualquier número, ¿no? Y nos pide que calcule la determinante, es decir, queremos saber, yo les puedo preguntar en una evaluación, la siguiente matriz posee determinante, y les digo, y les pongo el ta, 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 o les puedo decir, la siguiente matriz es invertible. ¿Cómo ustedes dicen, cómo calculo si es invertible? Entonces tendrá que calcular la inversa. Bueno, podrían hacerlo, ¿no? Calcular la inversa. O la forma más rápida, para saber si es invertible, calculen el determinante. Si el determinante existe, ya han contestado la respuesta.
la pregunta, pero ya tienen la respuesta. ¿Sí? Por eso es importante conocer la teoría. Entonces, el determinante de esta matriz va a ser, muy rápido el clic, va a ser, bueno, aquí al momento de copiarlo le corté, pero esto en realidad son paréntesis. Entonces aquí el determinante de A es igual, va a ser obviamente 1 por 10, que es la primera permutación, primera fila, el elemento de la primera fila, y la segunda columna, un elemento de la segunda columna. Primera fila y segunda columna, que es la primera posibilidad, menos, viene el elemento de la segunda fila y la segunda columna. Es la segunda permutación. No hay más. No tenemos una tercera fila. Tenemos 2 filas y 2 columnas. Entonces seleccionamos una fila con la segunda columna y la segunda columna por la primera fila. No hay más formas de permutar. Si decimos 1, 1, ya no estamos cumpliendo la regla del determinante, porque decía, voy a regresar acá atrás, aquí, que cada producto tiene que estar formado por un elemento de la primera fila y un elemento de la segunda fila, pero al mismo tiempo un elemento de la primera columna y un elemento de la segunda columna. Esto es a lo que se refería esta partecita de acá. ¿Ya? Y ahí con esto, ya una vez que tenemos hecho este cálculo, simplemente lo que hacemos es sumar y restar según corresponde. Entonces 1 por 10, 10, 3 por 3, 9, entonces el determinante va a ser 10 menos 9, que es igual a 1. Entonces el determinante de esta matriz es 1. Entonces, si les preguntan, ¿esta matriz es invertible? La respuesta es sí, o es verdadero, es invertible, porque posee un determinante distinto de 0. ¿Sí? Un determinante distinto de 0, es decir, el determinante existe. Si el determinante es 0, estamos diciendo que el determinante no existe, y si no existe, no es invertible. En una matriz rectangular no se puede hacer, porque al momento de calcular las permutaciones vamos a tener que el número de filas no es el mismo número de columnas, entonces no se puede permutar. Porque para hacer permutaciones tiene que ser una matriz de igual dimensión.